Hacemos la invocación al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, nuestro patrono, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, protege a la Santa Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar algunas ideas que nos pueden ayudar en este tiempo de la Cuaresma, este tiempo tan santo, y ideas sobre la abnegación, la cruz y la mortificación. Cosas que uno puede pensar son cosas o negativas o tristes y que bueno, en Cuaresma puede estar bien como parte de la mortificación de este tiempo, o que uno puede pensar, un viernes de Cuaresma, cosas que se pueden pensar hoy. Pero ciertamente estas cosas, la abnegación, la cruz, la mortificación, son parte necesaria de la vida cristiana. Y este tiempo de Cuaresma es muy propicio, con las gracias que derrama la Iglesia en nosotros, para profundizar y poner de estas cosas las ideas claras en el corazón. Vamos a dar una serie de ideas que ciertamente, más que darlas como cosas ya poseídas, ¿no?, que uno ya ha alcanzado, es como esos grandes ideales a los que tenemos que aspirar todos. La abnegación, como primera cosa, que no es lo mismo necesariamente que la cruz y la mortificación, es algo que está llamado a crecer en la vida espiritual sin límites y que tiene una base evangélica. Abnegación viene de una frase que dice Jesús en un momento en el Evangelio, que la traen los tres sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos. A cierto punto el Señor, de un modo muy cortante, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, en latín, abneget se metipsum, y de ahí abnegación, y la abnegación como un ideal cristiano. Para entender un poco esta idea de abnegación que pide Cristo, es importante entender el contexto en el que lo dice, para entender bien cuál es el núcleo de la abnegación cristiana. Con la multiplicación de los panes que Jesús hace, que dice el Evangelio, con 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, junto con esos panes multiplica unos peces, se derrumba la idea mesiánica que había de Cristo, de un rey temporal que iba a librar del poder romano, y empieza una segunda etapa en la prédica de Cristo, donde el misterio de la cruz empieza a aparecer y a develarse. ¿Por qué con esa multiplicación y por qué este es el momento decisivo que hace un quiebre en la predicación de Cristo? Porque Jesús rechaza la idea de que lo hagan rey.
Piensa en el modo como lo narra el Evangelio, ya habla de esta idea. Jesús multiplica el pan y da de comer a 5.000 hombres. ¿Por qué no cuenta a las mujeres? ¿Por qué no cuenta a los niños? Bueno, porque hay una idea de... Es un ejército, 5.000 hombres es un ejército, y Cristo es alguien que puede solucionar todos los problemas que puede tener un ejército preparado para una batalla. Dar de comer sin necesidad de abastecerse, multiplica los panes, cura a los enfermos, resucita a los muertos. Es el momento, es el Mesías, es el que podía librarlo de los romanos. Lo quieren hacer rey, y Jesús se esconde, dice que no, se escabulle. A los discípulos, a los apóstoles, los pone en una barca, los manda a cruzar el lago. Él se queda rezando toda la noche escondido, después va a alcanzar a los discípulos del otro lado. Y ahí se va a acabar para muchos de los que lo seguían Jesús y la idea que tenían de Jesús. Incluso al día siguiente lo siguen buscando, y cuando Jesús da el discurso del pan de vida, donde todavía con más fuerza dice que viene para morir y dar su carne y la vida por el mundo, muchos lo dejan. Y el Evangelio dice que, Juan 6:66, muchos ya no lo siguen de los que eran sus discípulos. También allí el Evangelio insinúa un quiebre en Judas, por ejemplo. Y poco después de eso, Jesús se retira, primero se aleja a Tiro y después va a Cesarea, y ahí queda un momento solo con sus discípulos. Un momento de gran intimidad. Estos apóstoles han entendido que el reino no es temporal y por eso siguen al Señor y no lo han dejado como los demás. Tal vez algunos sí, tal vez muchos no. De hecho, Jesús está ascendiendo al cielo y todavía le preguntan si se va a instaurar el reino temporal. Hay algo también en eso, ¿no? En el misterio de la gracia, que a veces Dios hace para que perseveremos, que no entendamos todo, ¿no? Todos se dan cuenta, y capaz que uno no se da cuenta de ciertas cosas, para perseverar en el lugar donde Dios nos quiere. Muchas veces Dios puede permitir que no entendamos, digamos, ¿no? Para que después, cuando entendamos, nuestra alegría sea plena y ya purificados tengamos una visión mejor. Y ahí está Jesús con los apóstoles en un momento especial, y Jesús empieza a preguntarles qué dice la gente de Él. Y uno que es un profeta, otro que es... Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? Porque todas las respuestas que daba la gente eran insuficientes. Y ahí es Pedro, tocado por la gracia, por la inspiración de Dios, que hace la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es tan importante esto que el lugar donde se ha hecho esta confesión está señalado en Tierra Santa. Y Jesús lo felicita, y Jesús le dice que no es ni la carne ni la sangre lo que le han dictado estas cosas, sino el Padre que está en los cielos. Pedro está en un momento especial, lleno de un gozo especial. La luz del Padre le ha llevado a esa conclusión, y todo eso ha sido acompañado con un movimiento interior. Y aquí es que empieza el segundo ciclo de la predicación de Cristo. Y Jesús empieza a predicar ya ahora abiertamente, y a ellos de modo especial, que el Mesías iba a morir en la cruz. Y a partir de ahí, dice el Evangelio, el Señor empezó a anunciar su muerte y su muerte en cruz, Mateo 16:21. Y ahí Pedro, que todavía tiene este entusiasmo especial, tocado por la gracia como ha estado, dice algo que ya no es de la gracia sino de Él, que eso no puede ser, que Él no va a sufrir, lo lleva aparte y empieza a reprender al Señor. Y ahí es que el Señor hace una de las reprensiones más duras que se pueden pensar. Vete, Satanás, me escandalizas, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El resto de los apóstoles está también con esa actitud de ¿qué pasó acá? Era un momento especial, estaban en un momento especialmente gozoso, y todo se transforma. Jesús se enoja, y también hay para ellos. Jesús se vuelve hacia ellos y les dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. También para todos había. Y ahí está entonces la abnegación cristiana. Pensemos también en esto de Pedro, ¿no? La consolación espiritual es un momento especial donde habla a Dios e inspira a Dios en el corazón. Pero después hay un segundo momento donde uno queda con un entusiasmo especial que ya es natural, pero que tiene su origen en algo de Dios.
y que no necesariamente todo lo que hagamos en ese segundo momento es inspirado por Dios. Al principio la confesión de la divinidad de Cristo lo había inspirado Dios y no la carne ni la sangre. En cambio, esto segundo, de apartar a Cristo de la cruz, lo inspiraba la carne y la sangre. Y ahí entendemos entonces el concepto de abnegación. Abnegarse es negar nuestro propio modo de pensar y pensar como piensa Dios. Abnegación significa no determinarse por criterios al modo humano, no constituirse a uno mismo como juez supremo del propio actuar, no seguir el juicio de la carne y de la sangre, sino el juicio del Padre. Entonces, abnegación implica superar el criterio propio, el juicio propio, en cuanto no depende de Cristo. En toda la vida espiritual, la vida ascética, siempre que encontremos la palabra juicio propio, está dicho en un sentido negativo. Uno puede tener juicios propios buenos, que nazcan de la fe, inspirados por la gracia de Dios, pero que sean auténticamente nuestros. Pero cuando se usa esta palabra juicio propio es, en la vida espiritual, en el lenguaje de la espiritualidad, es todas esas cosas que las inspira la carne y la sangre y que no se conforman bien con lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces lo que quiere Jesús decir cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser de los míos, es que piense como el Padre, que juzgue a la luz del Padre y en consecuencia que tome su cruz y me siga. Y aquí podemos corregir una idea que muchas veces tenemos de la abnegación. La abnegación no quiere decir hacer lo que no me gusta, lo que no me agrada, lo que significa sufrimiento. Abnegarse no es eso, al menos no es en su núcleo esencial. No podemos hacer como la norma de nuestro actuar para ser abnegados lo que no nos guste, sino que abnegarse es no reconocerse a uno mismo como Señor de sí, sino reconocer a Cristo y reconocer a Dios y la gracia y la palabra de Dios como lo que tiene que guiar nuestra vida. Reconocernos a nosotros como de otro, como siervo de Cristo. Y entonces ya no es uno la norma del propio actuar, uno no enjuicia las cosas, no juzga del mundo según la carne, sino que la norma se vuelve Cristo. Y en todo lo que hacemos, el móvil, el motor, lo que mueve a obrar es agradar al Señor, responder con fidelidad a lo que sabemos espera Dios de nosotros. Y a medida que el corazón se va volviendo más sensible, responder a las inspiraciones de la gracia con la que el Señor va llevando nuestra vida. Y por eso decíamos al principio, la abnegación en la vida espiritual está llamada a ser cada vez más profunda, porque el hombre cada vez tiene que conformar más su juicio con el de Dios, tratar de ser cada vez menos de nosotros y más de Cristo, conformarnos más con el Señor, tomar en nosotros que muera esa parte nuestra que es demasiado nuestra, demasiado natural, de prudencia, demasiado carnal, y que nuestras ideas, nuestro modo de ver las cosas, nuestra entrega sea cada vez más conforme al corazón de Cristo. Entonces, la abnegación como tal no significa vivir en el dolor, y de hecho, algunas cosas podrán costar de lo que Dios espera de nosotros, y otras pueden ser agradables y dichosas. Y además la abnegación en la cumbre de la santidad, en la cumbre de la vida espiritual, ya no es dolorosa, porque el alma se conforma espontáneamente con lo que Dios quiere y encuentra su gozo y su dulzura. Y por supuesto este es un proceso en el que el Señor nos va llevando de a poco, pero el final de este proceso es que la abnegación es un dulce consuelo donde el alma en cada cosa va encontrando a Dios y la voluntad de Dios y encuentra un gozo especial en estar en esas manos. En este sentido, la abnegación es fundamental, es como una parte esencial de la vida cristiana. Por esencia, el cristiano está llamado a conformarse con Cristo, a tener la forma de Cristo, crear una personalidad cristiana, o sea, de Cristo, armada por Cristo en el corazón. A tal punto que ya no se tiene que volver algo violento, sino
algo espontáneo, una personalidad que obra espontáneamente, libremente, como quiere Dios. Por eso esta abnegación, esto es importante, exige vencer todos los esquemas que hay en nosotros que no vienen de Dios y que impiden la docilidad interior al Señor. Y eso es un proceso que lleva su tiempo, pero en el que hay que entregarse y dejarse llevar por Dios. Esta actitud, que toma siempre por norma a Dios de las acciones, tiene que estar en el fondo de todas nuestras determinaciones espirituales. Formando así el corazón, toda nuestra actividad se tiene que conformar con la voluntad de Dios. Incluso las cosas más altas, que a veces nos parecen que ya por el hecho de hacerlas se conforman con Dios, no, necesitan de un proceso que se conformen realmente con Dios, que no sean alimento de nuestra propia voluntad, de nuestra norma de ver las cosas, sino que se configuren como Dios quiere. Y en esas cosas más altas me refiero a la oración, a la mortificación, al apostolado. En esas mismas cosas incluso hay materia de abnegación, que uno no se busque a uno mismo en eso, sino que realmente el centro sea Dios. Por eso esta abnegación es de algún modo como un giro copernicano. ¿Vieron? Copérnico, ese sacerdote que puso en crisis la idea de que todo giraba en torno alrededor de la Tierra, el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, sino que al revés, la Tierra es una pequeña partícula que con todo el universo está girando y con todo el planeta gira alrededor del Sol. Bueno, un poco esa es la idea, ¿no? O sea, toda nuestra vida ya deje de girar en torno a nosotros como el centro, como el principio de la acción, sino que el principio de la acción sea Dios, en torno al cual nosotros nos movemos. Si bien la abnegación no implica necesariamente el dolor y el sacrificio, porque Dios puede crear por nosotros también cosas que nos agraden y porque puede ser la causa de nuestro consuelo más íntimo, el concepto de abnegación incluye el de la cruz, porque muchas de las cosas que Dios quiere para nosotros y que ha previsto amorosamente para nuestra santidad pueden implicar, y de hecho en la vida nos encontramos con que muchas veces implica, cierto modo doloroso, y a eso llamamos cruz. La cruz sí tiene por esencia ese ser algo penoso. Entonces entramos en la cruz. Por cruz entendemos todo lo que es molestia, sufrimiento, dolor. ¿Y por qué la cruz? ¿Por qué eso penoso que llamamos cruz? Porque Dios lo permite para que muramos a nosotros mismos y podamos vivir esa abnegación que no se da espontáneamente después del pecado original, para que nuestra vida se conforme más a la voluntad de Cristo, para que purifiquemos nuestros pecados, y en un nivel más alto para que nos asociemos al Señor en su obra redentora y en su amor crucificado. Las cruces en la vida abarcan todo lo trabajoso que acompaña la vida del hombre sobre la tierra. Por cruces entendemos todo eso fatigoso, laborioso que encontramos en el cumplimiento de nuestras fidelidades en la vida religiosa, de nuestra entrega en el deber de Estado, en el deber profesional, de la superación de obstáculos que implica en esta vida alcanzar las metas que tenemos que alcanzar, en la lucha contra la pereza, contra la comodidad, contra el egoísmo, en los roces que necesariamente también traen cruces, los disgustos propios de la convivencia humana, las fatigas del trabajo, sea manual, sea intelectual, todos sabemos que está acompañado de una fatiga especial, los problemas, las preocupaciones familiares que hay que afrontar, todo eso forma una amplia materia de lo que llamamos cruz y que hay que aceptar y a la que hay que ofrecernos generosamente. Cristo todavía no había muerto en la cruz, todavía no había subido a la cruz cuando dice: el que quiera seguirme, se niegue a sí mismo, abne et se metipsum, tome su cruz y sígame. Cruz, ya en el lenguaje de Cristo, antes de que Él padezca la cruz, significa todas estas cosas penosas, laboriosas, propias de la vida del que sigue al Señor. Y así se puede llamar cruz la huida a Egipto en la vida de Cristo, las fatigas en su taller, las fatigas de la vida pública, donde no tenía donde reposar la cabeza. Pero dentro de todo eso que llamamos cruz, reservamos el título de pasión
a la cruz propiamente dicha, al momento desde el huerto de Getsemaní hasta el Calvario y la sepultura, donde la cruz toma una dimensión especial, ahí le llamamos pasión. Bueno, en la vida del cristiano la cruz puede tomar una dimensión especial y asociarse especialmente a la pasión de Cristo. ¿En qué sentido? Hay muchas cruces que uno humanamente las entiende y las ve como eficaces y como válidas. Para recibirse, para alcanzar un título, para lograr algo en esta vida, siempre está ese aspecto laborioso. Para lograr el bien de nuestra familia y el bien espiritual y la unión siempre hay que sacrificar cosas, pero esos sacrificios son fecundos y producen un fruto de Dios, pero que uno puede ver. Pero llegan momentos en donde no hay ninguna eficacia, donde el sufrimiento parece completamente estéril. Cristo en la cruz, donde todo lo que ha predicado parece hundirse. Y así también la cruz en nuestra vida, esa entrega a lo que Dios quiere, puede pasar por ese nivel en donde la cruz se transforma en pasión. Pasión propiamente estricta, en el sentido de dolor, sin que humanamente uno vea una eficacia. La enfermedad, la vejez, la marginación, el fracaso, un examen que sale mal y que hace perder un año entero, un noviazgo que se termina después de 10 años, donde uno ha perdido una parte de la vida, y otras cosas más profundas que tal vez cada uno de nosotros lleva en el corazón y que sabe que humanamente no tienen sentido. El misterio revelado de la pasión nos ilumina en este aspecto, y entonces incluso ahí, en ese punto, en ese nivel de sufrimiento puro que el Señor permite, puede haber una gran eficacia. El Señor lo permite como consecuencia del pecado original, como parte de nuestra naturaleza herida, como parte de la injusticia inexplicable de los hombres, como efecto de los propios fallos y que ya no hay remedio y que simplemente sufrir las consecuencias. En todo eso Dios tiene una oculta eficacia santificadora y redentora y de una unión especialísima con Cristo, que es en definitiva el bien último y el sentido de nuestra vida. El núcleo de esto está aquí. La cruz no es algo negativo, o sea, no es algo que hay que padecer porque no queda más remedio, sino que tiene como un fondo último de una eficacia redentora que toca la esencia misma de lo que somos y del para qué estamos. La cruz tiene un puesto central en la vida cristiana. Incluso tanto como la participación en la resurrección del Señor, que también es parte de la vida cristiana. Porque la fecundidad de la vida cristiana nace y se alimenta de la cruz. Purificación pasiva y activa, participación en la obra redentora, unión íntima con Cristo, todos esos valores de la cruz. Así entonces la cruz tiene un valor especial, no es algo que hay que padecer, sino algo muy grande, algo fundamental para la santidad. No es que haya que buscar de nuevo, no es que haya que buscar el sufrimiento, no es que haya que buscar la cruz por la cruz, no es que haya que... Pero eso no sería sano, ¿no? Pero ni siquiera la santidad se identifica con la cruz. Ahora, dicho todo esto, viene el pero, y es que es necesario saber y quererlo así, que en nuestra vida la cruz se va a presentar. No va a faltar en nuestra vida cristiana los periodos de la cruz. Y ojalá cuando llegue ese momento de la cruz, que son los momentos grandes de nuestra vida, ojalá cuando lleguen, sobre todo en ese sentido de pasión, de algo humanamente inexplicable, nos encuentre bien parados y que ese momento, en vez de hundirnos en el desaliento, nos encuentre grandes y preparados para crecer. En la vida de San Pedro Julián Aymar, poniendo un ejemplo de esto, ha habido un momento terrible. San Pedro Julián Aymar, muchos lo conocen porque es del que tomamos las meditaciones eucarísticas, un gran santo. Hay un momento terrible. Él, inspirado por Dios, decide un sacrificio enorme para él. Uno de los sacrificios más grandes de su vida es dejar su congregación, pertenecía a los padres maristas, para fundar una nueva congregación que le inspiraba a Dios, la Congregación del Santísimo Sacramento, los sacramentinos, y da ese paso entre todo lo que implicaba ese desprendimiento, sabiendo que era lo que Dios quería, pero a la vez con una entrega muy grande de corazón,
Y ahí viene una prueba terrible. Los antiguos compañeros de su congregación, que además lo estimaban porque realmente ya su santidad se notaba desde el inicio en esta congregación, los antiguos compañeros le empiezan a escribir cartas diciéndole que era un traidor, que había traicionado a la orden, que había traicionado a la madre, que era la congregación. Y para él era muy sensible porque eran almas con las que había estado especialmente unido. Y en medio de esa crisis, él sale para fundar y tenía ya un primer grupo de vocaciones, lo dejan. Las vocaciones se van por distintos motivos, cada uno por algo distinto, pero queda solo. Y encima ya el obispo les había dado una casa y toda la plata que tenía la había puesto en la casa y poner una capilla y preparar donde iban a vivir. Y ahora el obispo viene y le pide la casa y dice que en ese lugar no iban a poder vivir. Y ya no tiene plata ni lugar donde ir. Y a eso se suman, justo en ese momento también está pasando toda una serie de penas y cruces interiores que atravesaba en ese momento. Bueno, humanamente no se puede pensar un momento peor, ¿no? Y miren lo que escribe en el diario. Nos falta todo apoyo humano. En cuanto a mí, estoy en las mayores tinieblas, en un estado de desolación total. Voy a comenzar entonces una novena de acción de gracias a la Santísima Virgen, a San José y a San Juan. Miren esto, o sea, una novena de acción de gracias. La cruz lo visita en su grado más alto, incluso con penas interiores, desolaciones interiores, que son las más grandes. Y en ese momento, él se siente llamado, en un nivel más profundo de gozo interior, a dar una novena de acción de gracias, como con esa profunda convicción de los santos, ¿no? Que la cruz, y la cruz más aplastante, es señal de fecundidad futura, ¿no? Y evidentemente, después todo eso ha florecido en una congregación muy floreciente que ha llevado a la devoción del Santísimo Sacramento por todo el mundo. Acá en Buenos Aires, la Basílica del Santísimo Sacramento es de ellos. Podríamos decir entonces que el cristianismo es la religión de la alegría, de la profunda y verdadera alegría, y no porque elimine la cruz, sino porque enseña su verdadero sentido y el valor. La cruz, ya entendida de este modo y ya vivida en la abnegación cristiana, no quita nunca ni la alegría ni la paz. Para un mundano sin visión sobrenatural, una enfermedad sin remedio no tiene sentido, pierde la alegría, se desespera, se acaba todo. El cristiano, en cambio, sabe qué sentido tiene la cruz y puede conservar la alegría más profunda en medio de esas cosas más inexplicables y más duras, como puede ser la traición de los seres queridos, el no ser comprendido, el abandono, la enfermedad, la muerte. Y también podemos decir así como que el cristianismo es la religión de la alegría, el cristianismo es la religión de la vida. El bautismo implica una resurrección y el comienzo de una vida nueva que nos consagra a Dios. Pero todavía no es la resurrección gloriosa del cielo. Entonces la vida cristiana, la vida esta que es milicia en la tierra y que tiene la grandísima oportunidad de llevar la cruz que después ya no va a estar, esta vida cristiana actual nuestra se encuadra entre dos resurrecciones. La del bautismo, por la que empezamos la vida de la gracia, y la resurrección final, donde ya todo va a ser la posesión de ese bien que ahora buscamos a tientas. Bueno, este momento de la vida cristiana, que se encuadra entre estas dos resurrecciones, es el momento grande de la cruz. Hay que saber abrazar la cruz como parte de esta vida resucitada pero terrena. Y esa cruz abrazada con sentido de reparación, de participación en el misterio del pecado y de la redención, y como un modo intimísimo de unión con Cristo. San Pablo pone en la boca de Cristo estas palabras, imaginando el momento en que Cristo es concebido, ¿no? Que sabemos por la teología que Cristo ya tenía toda la conciencia desde ese momento. Entonces San Pablo pone estas palabras en él. Cristo, apenas concebido, la humanidad de Cristo, unido a la divinidad, le dice al Padre: no has querido hostias ni sacrificios, pero me has dado un cuerpo. No te agradaron los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y eso mismo es el momento de nuestro bautismo. Apenas somos bautizados, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y para sacrificar nuestra vida en una abnegación perfecta, vaciarnos de nosotros mismos, configurarnos con Cristo y entregarnos para la fecundidad de una vida a la que Dios nos puede llamar y en la que seguramente va a estar la cruz como Cristo. En la identificación con Él también vamos a pasar seguramente por la cruz.
La vida en esta vida entonces convive necesariamente con la cruz, pero no solamente que convive con la cruz y que hay que llevarla, sino que esta vida sobrenatural que llevamos en nosotros se alimenta de la cruz, tiene sus momentos grandes y su crecimiento en esa cruz. Por eso esa visión de los santos de agradecer la cruz, de encender el corazón en fiesta cuando llegaba la cruz, como dice otro santo. Entonces, esa cruz viene de nuestra condición, de nuestro cuerpo mortal, de su fragilidad, de su capacidad de enfermarse, del sufrimiento, de las fricciones con los otros, todas cosas que después en el cielo ya no vamos a poder vivir, de susceptibilidades, de molestia de la vida social, de las estructuras sociales que muchas veces no están armadas de acuerdo al Evangelio y son causa de cruces muy pesadas. Y aceptarlo entonces no es simplemente resignarnos a llevarla, sino que es vivirlo con un entusiasmo especial, primero superándolas, porque quedarnos resignados en no superar los límites que implica la condición humana actual. Pero así todo, aunque lo peleemos, aunque lo superemos, siempre la cruz va a tener ese fondo fecundo y santificador que tiene un valor en sí mismo. La cruz nos purifica, nos identifica amorosamente con Cristo, nos hace partícipes de la redención de los hermanos. Entonces hay que también cambiar un poco la idea nuestra, ¿no? Nuestra cabeza, del dolor como un mal, como un castigo, ¿no? O sea, el dolor es algo muy fecundo, de algo que de algún modo lo han entendido siempre tanto como un premio. Cuando llega a la cruz es porque Dios ha visto al alma preparada para eso. Muchas veces se identifica la cruz con castigo, muchas almas pierden incluso la fe porque Dios no nos quiere, porque nos prueba, porque no nos da lo que pedimos. Jesús, la Virgen, San José eran las almas más amadas de Dios y han vivido profundamente la experiencia de la cruz, y la redención del mundo se ha obrado también con ellos asociados a Cristo y por obra de ellos. Bueno, desde ese punto hay que entender la cruz y entonces superar así ese horror innato al sufrimiento. La última idea ya es que hay cruces que pueden ser voluntarias, ¿no? Uno las elige, las abraza, y a eso llamamos mortificación o penitencia. Abnegación, cruz, mortificación, decíamos, ¿no? 3 temas. Cristo es una verdad del Evangelio, ¿no? La mortificación voluntaria es algo también evangélico. Cristo a cierto punto de su vida se somete a un largo ayuno voluntario. Él lo elige y va. Y entonces la mortificación voluntaria, padecer algo voluntariamente elegido, también es parte de la vida cristiana y es algo evangélico. Y además en el Nuevo Testamento está especialmente vinculado con la pasión de Cristo. Cuando al Señor un día le echan en cara que los discípulos de Juan ayunaban y que los apóstoles no ayunaban, Jesús le dice: cuando el esposo les sea quitado, entonces van a ayunar. Entonces, ahí se ve cómo el esposo le sea quitado, es la cruz, ¿no? La pasión, cuando Cristo ya no está. La mortificación como un modo de unirnos a la cruz de Cristo, la mortificación voluntaria, el ayuno, como un modo de unirnos a la cruz de Cristo con una fecundidad especial y que además nace de la misma cruz, ¿no? Y esa ausencia de Cristo que sentimos a veces en nuestra vida se compensa, se llena con la práctica voluntaria de la mortificación que, bajando el tono de las cosas terrenas, nos hace encontrar de nuevo al Señor. O sea que esta mortificación, penitencia, aflicción corporal voluntaria, le podríamos llamar, es un concepto evangélico, está en el Evangelio. Tal vez no en todas sus formas o en todas sus medidas, pero el hecho de afligirnos voluntariamente, causarnos una pena voluntaria, es algo evangélico. Y que aunque muchas veces en muchos ambientes se rechace como algo no bueno, tiene su fundamento evangélico, pero ahora lo vamos a explicar bien. La mortificación no es algo arbitrario que nosotros podemos elegir así nomás, sino que se vive a la luz de la fe y movidos por la gracia. El fiel ve que el Señor le pide en ciertos momentos de la vida espiritual, por razones de purificación o de compunción o de asociarnos a Cristo o reparar al Sagrado Corazón, de un celo redentor que pone Dios en el corazón, Dios suscita el deseo de la mortificación. Cristo va al desierto a una pena voluntaria, pero también el Evangelio dice, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿no? Entonces después del bautismo de San Juan. Entonces, están las dos cosas, es voluntario, pero hay una
primacía de la gracia. Por eso también decíamos, la abnegación incluso implica ni siquiera la mortificación ser nosotros los que manejemos la cosa, sino dejarnos llevar por la gracia. Y una cosa que es muy interesante, siendo esta aflicción corporal, siendo la mortificación algo humanamente ineficaz, que no se ve humanamente qué sentido tiene, sino que solamente se ve desde la fe y desde un movimiento de la gracia, apenas baja el fervor, apenas el alma entra en un estado de tibieza o algo que se parezca a la tibieza, lo primero que se abandona es la penitencia voluntaria, justamente porque solamente se entiende desde una fe luminosa. Apenas esa fe luminosa se apaga, no tiene sentido. Y lo contrario también vale. Cuando Dios toca un corazón, cuando lo acerca hacia la gracia, y eso es lo principal, inmediatamente como algo añadido, pero de la gracia, se ve que empieza a aparecer un deseo de penitencia. Algo voluntariamente doloroso que el alma elige, no porque le ve un valor espectacular en sí mismo, sino porque es un modo de acompañar todo eso que empieza a vivir de la gracia y de la primacía de la gracia y de las cosas espirituales en el alma. Por eso, en el campo de la abnegación y de la cruz y de la mortificación, la primacía la tiene que tener la gracia, ¿no? No se trata de grandes violencias que alteren las cosas y aplasten y nos aplasten, sino es algo que suscita a Dios mismo, que la gracia nos va llevando. Y algunas cosas sobre esta penitencia voluntaria. Primero, cuando el alma se convierte después de una vida donde el pecado tiene un lugar importante, ¿no? Una conversión, cuando se viene de un camino de pecado, surge espontáneamente el deseo de satisfacer, de redimirnos, de sacarnos toda esa vida de pecado a través de cosas voluntariamente, así como hemos elegido voluntariamente el placer que ha ofendido a Dios, también elegir ciertas cosas en las que nos neguemos a nosotros mismos, la mortificación, como un modo de purificarnos, como de redimirnos, como de pagar por esos pecados. Y por eso la mortificación, en primer lugar, hay que centrar en la purificación de esos afectos y pasiones que son desordenados, que nos llevan al pecado, que al menos nos inclinan a ser infieles a Dios en donde Dios nos quiere. Por eso mortificar la gula, lo que lleva a la comodidad, y de la comodidad a la pereza, y de la comodidad junta a la impureza, los placeres de los sentidos, las fantasías que se ceban en el pasado, o sea, agrandando la pasión de la vanidad por triunfos del pasado, o cebándose en cosas que han dejado una marca triste de impureza en el corazón, etc. O también fantasías del futuro que hay que mortificar porque también crean temores y cosas que no son de Dios, o que pueden ser alimento de la estima y de la vanidad vana. Ahora, la mortificación voluntaria no solamente tiene este valor de purificar el alma, de alejarla del pecado, de la infidelidad, sino también tiene una fuerza especial para unirnos en la oración a Dios. O sea, cuando la mortificación tiene una fuerza especial, siempre que sea movida por la gracia, para una intimidad nueva en la oración con Cristo. Y por eso el alma fervorosa busca y encuentra en el ayuno, las vigilias, las oraciones prolongadas, la cama dura, la penitencia, en ese someter de la carne al espíritu, encuentra una intimidad especial con Dios que hace más fácil la oración. Cuando se dice vigilias es la oración durante la noche, ¿no? En latín las horas del día eran 12, prima, segunda, tercera, y las de la noche son otras 12 que se llaman vigilia, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia. Entonces vigilar o hacer vigilias es durante la noche estar despierto, o un pequeño sacrificio durante la noche de rezar, de poner el corazón en Dios y sacrificar cierta parte del sueño. Otra observación, la mortificación cristiana no solamente es dejar cosas malas, cosas que no nos llevan a Dios o que nos hacen menos fieles a Dios, sino también mortificarnos de cosas buenas, pero de las que Dios nos puede pedir el sacrificio. Hay cosas muy buenas que Dios nos da, pero muchas veces para que se las sacrifiquemos, y nos inspira esos sacrificios profundos en el corazón. Piensen
en todo lo que significa, por ejemplo, la entrega en una vocación religiosa, la entrega a la familia, de cuántas cosas, o a uno mismo en cada aspecto de su vida, ciertas pequeñas cosas buenas que uno siente que Dios se las pide. Otra cosa también es las mortificaciones voluntarias elegidas nunca pueden ir en contra de las obligaciones que sabemos que Dios nos pide. Si por quedarme rezando de noche como mortificación después no estudio, que es mi deber de Estado, que no puedo cumplir mi deber, bueno, ahí evidentemente hay algo que no funciona, porque el deber de Estado es lo que me pide Dios. Un padre de familia que en vez de trabajar dedica 5 horas a la oración y después no tiene con qué dar de comer al hijo, evidentemente hay algo que no está bien. Por eso la medida de la mortificación se mide en cada uno de acuerdo a lo que Dios suscita, a lo que Dios pide, a lo que la gracia mueve. Y también a veces uno puede decir, bueno, primero tengo que cumplir las cosas de la vida cristiana y después una mortificación extra. Primero ir a misa el domingo, primero vencer la impureza y después la mortificación. Y está bien como principio, pero sabiendo que muchas veces una mortificación elegida nos hace más fuertes para, no me puedo vencer todavía en la lucha contra la comodidad o contra la impureza o contra la ira. Bueno, es verdad, ahí tiene que estar primero la materia de mortificación, pero otras mortificaciones que uno agregue nos ayudan, nos dan fuerza, son alimentos para después enfrentar esos aspectos que tenemos que conquistar para Cristo y que si no conquistamos nos llevan al pecado. En fin, la mortificación nos ayuda a que no se vaya perdiendo lentamente en nosotros el sentido de lo sobrenatural, del diálogo personal con Cristo y que se termine en una concepción cómoda y materialista de la vida humana. Por eso decía, una señal de que la vida cristiana se está enfriando, que nuestro fervor se está apagando, es cuando empiezan a desaparecer de nuestro horizonte estas pequeñas o grandes mortificaciones voluntariamente elegidas. De todos modos, la forma y la intensidad de la mortificación voluntaria dependen de lo que Dios llame y lo que Dios mueva. No es que cuanto más grande sea la mortificación y más larga sea y más rebuscada sea, es que somos más santos ni que somos más fervorosos, sino en la medida en que sea realmente lo que Dios nos pide y con mucha entrega y que sea un movimiento en donde la gracia ha tenido la primacía. Hacer la norma es siempre, y la norma de la abnegación que hablábamos al principio es esta, hacer lo que agrada a Dios, agradarnos en agradar a Dios, en encontrar el sentido de nuestra vida en lo que Dios quiere, en consultar a Dios antes de tomar nuestras decisiones, de hacer nuestras cosas, de entregarnos a la actividad. Por eso no se mide la santidad de la vida cristiana, la entrega, el fervor en la materialidad de la mortificación, de la cruz, de la abnegación, sino en el nivel de la caridad, en el corazón encendido en deseos de corresponder y de ser muy fiel a todo lo que Dios le pida, sea que agrade, sea que cueste. Y otra cosa importante, cuando el alma se vuelve fervorosa y empieza a sentir que Dios la llama a la mortificación y a la mortificación voluntaria y empieza a encontrar siempre modos nuevos de mortificarse, a veces también ahí puede meterse el demonio y generar inquietud, tentación y todo en todo se encuentra un motivo de mortificación y de, bueno, si uno llega a entrar en ese estado, que Dios lo permita, ¿no? De un estado fervoroso en donde se siente movida ciertas mortificaciones, pero incluso ahí hay que tener cuidado de que la tentación no nos quite la paz y la alegría interior propia de Dios, ¿no? Y entonces, una norma que dan los santos es no abrazar, no imponernos ninguna mortificación que no se pueda llevar con garbo. ¿Qué quiere decir? No agarrar un peso más grande del que podemos llevar bien derechos. Entonces, si una mortificación nos quita las fuerzas corporales y todo el mundo se da cuenta que estamos más dormidos, más atontados, más sufrientes, más irritables, bueno, esa mortificación no se está llevando con garbo. Hay una violencia que no es buena, digamos, ¿no? Si Dios pide una mortificación, también da la fuerza especial para llevarla con ese garbo, y si no, no es de Dios. De nuevo, no se mide en la materialidad de la mortificación el nivel de santidad, sino en el nivel de caridad con el que se corresponde a lo que Dios pide. Se tiene que tener siempre por marco, entonces, la paz, la alegre serenidad. En fin, nuestra preocupación tiene que ser el Señor, agradarlo, corresponder, estar
a la altura de lo que Él nos pide realmente, y por ahí pasa nuestra santificación. Estas mortificaciones voluntarias, en definitiva, son un modo de ayudarnos a esa abnegación, que es una actitud interior del corazón, que es la fundamental, abneget semetipso, ¿no? Y que incluso es una preparación, una disposición, y también parte de la misma abnegación, porque si decimos que las mortificaciones corporales, incluso esas que voluntariamente elegimos, son algo a lo que nos lleva a la gracia y a lo que nos queremos entregar con generosidad, porque nos lleva a Dios a eso. Bueno, es siempre parte de lo mismo, corresponder a lo que Dios quiere. Que la Virgen nos ayude a llegar a ese nivel que, como decía al inicio, más que hablar de cosas ya alcanzadas, es hablar de grandes ideales que ojalá un día todos lleguemos, de conformar nuestro interior con Cristo a tal punto que nuestro gozo esté en todo lo que a Él le agrade de nosotros, en todo lo que espere. Nos agrade a nosotros o no nos agrade, pero en un nivel profundo sea la fuente de nuestro gozo, el corresponder y la posibilidad de corresponder con generosidad a lo que el Señor nos llama. Algo que, más que alcanzar con nuestra fuerza, hay que pedir de rodillas a la Virgen, y por eso terminamos con una invocación a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.